Hola, yo soy Dasha y hoy junto con mi equipo te explicaremos qué son los procesos electorales. Este video se dividirá en cuatro partes. Primero yo te explicaré qué son los procesos electorales y un poco más de información que necesitas saber acerca de los mismos. Posteriormente, cada uno de mis compañeros te explicará cómo funcionan los procesos electorales dentro de México, Estados Unidos y Canadá. Los procesos electorales son procedimientos fundamentales en una democracia que permiten la elección de representantes políticos y la toma de decisiones importantes como referendos o consultas populares. Son esenciales para la participación ciudadana y la legitimidad del sistema democrático. Estos procesos implican desde la convocatoria hasta la declaración de resultados y la posible transferencia de poder, y son cruciales para la rendición de cuentas y la estabilidad política. Los procesos electorales son eventos cruciales que definen el curso de una nación. A lo largo de la historia han evolucionado desde sistemas más limitados hasta formas más inclusivas de participación. La introducción de tecnologías modernas también ha influido en la manera en que se llevan a cabo, facilitando así la participación y el conteo de votos de manera más eficiente. Comenzando por su definición, en términos más técnicos, un proceso electoral abarca desde la convocatoria de elecciones hasta la proclamación de resultados finales. Incluye la inscripción de candidatos, la campaña electoral, la jornada de votación y el escrutinio. La transparencia y la equidad son fundamentales para asegurar la legitimidad del proceso. Ahora bien, los procesos electorales no solo eligen líderes, también son una forma de expresión democrática. Permiten que la diversidad de opiniones y perspectivas en una sociedad se refleje en la toma de decisiones. Además, los ciudadanos no solo votan por candidatos, sino también por plataformas políticas y valores que consideran fundamentales para el bienestar común. Y te preguntarás, ¿cuál es la importancia de los procesos electorales? Bueno, la estabilidad política depende en gran medida de la confianza de la ciudadanía en el sistema electoral. Cuando las personas confían en que sus votos cuentan y que el proceso es justo, se fortalece la cohesión social. Además, los procesos electorales son esenciales para evitar la concentración de poder, ya que proporcionan un mecanismo regular para la renovación y la revisión del liderazgo. En el panorama global, los procesos electorales son observados de cerca como indicadores de la salud democrática de un país. La participación ciudadana activa y la integridad del proceso son señales de una democracia robusta y vibrante. Entonces, recapitulando lo que te acabo de explicar y haciendo un resumen, más allá de ser solo una forma de elegir líderes, los procesos electorales son un reflejo de los valores y la voluntad de la sociedad. Estos son fundamentales también para el funcionamiento saludable de una democracia. Ahora bien, ya que te expliqué un poco qué son, pasemos a ver cómo son los procesos electorales tanto en México como Estados Unidos y Canadá. Como bien lo comentó mi compañera anteriormente, nosotros vamos a hablar sobre los procesos electorales, tanto los que se llevan a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Hola, yo soy Montserrat Mundo López y les voy a hablar específicamente del proceso electoral que se lleva a cabo en nuestro país, es decir, México. No solamente me voy a enfocar en las etapas que componen este proceso, sino también les voy a hablar sobre las instituciones que participan y las leyes que se aplican en dicho proceso. Además, me gustaría comentar que un punto importante de esto es la democracia, que es la forma de gobierno en la que nuestro país, por la que nuestro país se rige y es la que permite que existan más bien cambios periódicos en las personas que son nuestros representantes, tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo. Continuando con lo que estaba comentando anteriormente, es importante mencionar que el presidente de nuestro país es elegido por medio de la mayoría relativa. De igual forma, 300 diputados. Los otros 200 son elegidos de acuerdo a la representación proporcional. Y en el Senado, dos son elegidos por la mayoría relativa y uno es asignado a la primera minoría. Ahora bien, los 32 senadores restantes de igual forma son elegidos por la representación proporcional. Ahora bien, es importante mencionar que el proceso electoral en nuestro país está compuesto por estas cuatro etapas que pueden ver en este slide. En primer lugar, la primera etapa es preparación de la elección. Aquí básicamente todo comienza con una junta que organiza el INE, que es el Instituto Nacional Electoral, y básicamente es cuando los candidatos se registran las campañas y las coaliciones. Pero, ¿qué son las coaliciones? Aquí les tengo que dar un ejemplo claro para que ustedes lo comprendan. Es cuando dos partidos se unen y pasan a formar pues una alianza sin dejar de un lado el partido al que pertenecen, ¿no? O sea, simplemente se juntan, pero no desaparecen. Un ejemplo claro podría ser el PAN PRD.
Esa fue, bueno, es un ejemplo de una coalición. Como segunda etapa tenemos la jornada electoral, que es cuando ya se lleva a cabo los votos, la votación, y es cuando los ciudadanos salen a votar. Esto gracias a que en México, a partir de que tenemos la mayoría de edad, es decir, 18 años, podemos ejercer libremente lo que nosotros consideramos y ponemos en práctica la palabra democracia. Ahora bien, la tercera etapa es resultados y declaración de validez de las elecciones. Aquí básicamente llevan a cabo el recuento de los votos para saber qué candidato fue el que ganó. Y finalmente se tiene el dictamen y declaración de validez de las elecciones. Aquí ya se da como tal el resultado a los ganadores y se deciden quiénes son los candidatos que ganaron dichas elecciones. Es importante mencionar que la próxima elección que se vaya a cabo en nuestro país es el 2 de junio del 2024, es decir, ya el próximo año. Ahora tenemos las instituciones que se ven involucradas en este proceso electoral. En primer lugar, y entre comillas la más importante, tenemos al INE, el Instituto Nacional Electoral, que básicamente es el que se encarga de organizar y llevar a cabo los procesos electorales en todo el país. Luego tenemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y básicamente se enfocan en prevenir o arreglar aquellas controversias electorales que se puedan llevar a cabo. Se enfocan en proteger el derecho político de nosotros como ciudadanos. Y finalmente tenemos a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que se encargan de prevenir delitos electorales, tales como puede ser el soborno a cambio de un voto o demás problemáticas derivadas de ello. Ahora bien, para terminar esta parte es importante mencionar las leyes que se ven involucradas en el proceso electoral. Tenemos principalmente cuatro, que es la Ley General en materia de delitos electorales, la Ley General de instituciones y procedimientos electorales, la Ley General de partidos políticos y finalmente la Ley General del sistema de medios de impugnación de procesos electorales. A continuación, mi compañera Ariadna les va a explicar igual sobre el proceso electoral, pero de Estados Unidos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ariadna y yo voy a hablarles acerca del proceso electoral que se lleva a cabo en Estados Unidos. Comenzaré hablando acerca de los lapsos de tiempo en donde se lleva a cabo este proceso. Posterior a ello, hablaré acerca del proceso electoral legislativo y finalmente concluiré con el proceso electoral presidencial. Primeramente, Estados Unidos lleva un proceso electoral de elecciones legislativas cada 2 años, estatales y locales cada año y presidenciales cada 4 años. En las elecciones legislativas se eligen a los representantes de su estado en el Congreso, el cual es la rama legislativa del gobierno federal que incluye a la Cámara de Representantes y al Senado. Las elecciones legislativas determinan qué partido político, el demócrata o el republicano, será el que controle cada una de las cámaras del Congreso durante los 2 años siguientes. En ellas, los votantes eligen a un tercio de los senadores y a los 435 miembros de la Cámara de Representantes. Las elecciones se celebran justo en medio de 2 elecciones presidenciales, pues los senadores cumplen mandatos de 6 años, en donde un tercio de los senadores son elegidos tanto durante las elecciones de mitad del mandato como durante las elecciones presidenciales. Es importante destacar que en estas elecciones legislativas se utiliza el voto directo de los ciudadanos de un estado para elegir a los ganadores. Por otro lado, cada 4 años desde 1788, Estados Unidos celebra elecciones presidenciales. Millones de personas en el país acuden a las urnas para escoger al próximo mandatario, pero detrás de este simple acto democrático que dura un día, hay todo un complejo sistema electoral que toma meses. Todo comienza con la inscripción de los candidatos de cada partido. Hay diversas agrupaciones políticas en el país, pero destacaré 2, el Partido Republicano y el Demócrata, antes mencionado, que son los principales. Además de ellos, hay por supuesto candidaturas independientes. Los demócratas y republicanos tienen 2 formas de elegir a su aspirante a presidente. Por un lado, en elecciones primarias, que se celebran en la mayoría de estados, en donde los ciudadanos o votantes registrados de cada partido votan por su candidato favorito. Por otro lado, un menor número de estados, como Iowa, celebran los famosos caucus o asambleas, las cuales son reuniones que se realizan en más de 1,600 lugares en los que los asistentes no eligen directamente a su candidato de preferencia, sino que se separan en grupos e intentan convencer a los que aún no deciden por su favorito. Luego se realizan las votaciones, a veces a mano alzada, y se cuentan los votos. En votaciones y caucus, los candidatos con el mayor respaldo obtienen el mayor número de delegados de ese estado. Estos delegados ratifican al candidato presidencial de cada partido en las llamadas sendas convenciones nacionales.
Entonces los escogidos lanzan sus campañas hasta el día en el que se vota por el presidente y por la renovación completa de la Cámara y de un tercio del Senado. Aquí, a diferencia de las elecciones legislativas, el resultado no depende directamente del voto popular, sino del llamado colegio electoral, que sale de la votación. Sus integrantes eligen al presidente y a su vicepresidente. Son 538 en todo el país y se denominan electores. Cada estado tiene un determinado número dependiendo de su representación poblacional en el Congreso. Por ejemplo, California es el más poblado y tiene 2 senadores y 53 representantes a la Cámara, un total de 55. Por ello tiene 55 electores. Si un candidato gana el voto popular en California, se lleva a todos los electores y para ganar la presidencia debe obtener la mitad de los electores en total más uno. Todos los estados llevan a cabo este mecanismo menos Maine y Nebraska, donde los votos se reparten de manera proporcional. Después de las elecciones, los electores emiten su voto, escogiendo así al presidente de los Estados Unidos. En 5 ocasiones, un candidato perdió el voto popular, pero ganó en el colegio electoral y fue electo presidente. La última fue con Donald Trump en el 2016. Derivado de ello, los críticos dicen que el colegio electoral priva de sus derechos a millones de ciudadanos y da un peso desproporcional a los votantes en los estados rurales menos poblados. Concluyendo, así como ellos, hay múltiples críticas al respecto de su proceso electoral, pero de igual forma hay quien comparte el mismo. Y bien, hemos llegado a la última parte de esta explicación con el último país de Norteamérica. Mi nombre es Emanuel Valentín y ahora es momento de hablar acerca de la política de Canadá. Seamos honestos, pues la política de Canadá es un poco compleja, al igual que su historia debido a las influencias que desde sus inicios han dividido drásticamente al país. Si bien este país utiliza un sistema de monarquía parlamentaria federal que se rige por los principios de la Ley Constitucional de 1982, misma que representa la influencia del Reino Unido sobre el país, así como que este nunca se independizó. Pero entonces, ¿cómo es que funciona este sistema? Yo te lo explico. El país tiene una división en su régimen, el gobierno central y los gobiernos provinciales. Este sistema es una mezcla entre el reconocimiento de la reina, siendo ella la monarca, pero sin el mismo poder legislativo que una monarquía absolutista. Con esto se combina un sistema democrático en el que el pueblo puede elegir a los gobernantes que sí llevarán a cabo la parte legislativa del país. Es importante destacar que la reina no tendrá como tal el mandato del país, sino que se hace a través del Governor General, quien será el encargado de aprobar las leyes como representante de la reina. Este puesto es elegido directamente por la reina tras negociaciones con los líderes políticos y debe rotarse aproximadamente cada 5 años. Por otro lado, se encuentra el Parlamento. Este se encuentra dividido en 2 cámaras, el Senado y la Cámara de los Comunes. Este se conforma por 405 personas, de las cuales 104 son parte del Senado y 301 son elegidos por las provincias para formar parte de la Cámara de los Comunes. Las provincias varían en su tamaño, por lo que Quebec y Ontario, que son las que tienen mayor población, son quienes tienen mayor número de personas en la Cámara de los Comunes. El sistema de elección es democrático simple, en donde ganan de acuerdo al que tuvo mayor número de votos, sin ningún tipo de método correctivo. Ahora, el primer ministro no es electo como tal a través de elecciones. Justin Trudeau es miembro del Parlamento y lo que lo hace primer ministro es que él es el líder político del Partido Liberal, por lo que en otras circunstancias el líder del partido que tiene la mayoría de sillas en el Parlamento será el primer ministro de Canadá. El Senado está conformado por políticos que no fueron elegidos de forma democrática, sino que fueron seleccionados por el Governor General y aprobados por el primer ministro, hoy en día Justin Trudeau, pero las decisiones de estos sí tienen influencia en la parte legislativa, excepto la parte del gasto público o la imposición de impuestos, pero ninguna ley puede aplicarse si no ha sido aprobada por el Senado. Esta parte no es la favorita de los ciudadanos, pues se ha buscado democratizar la elección de estos, pero hasta el momento no se ha puesto en marcha. Con el gobierno provincial es un tanto diferente, pero al mismo tiempo es sumamente similar, cambiando al Governor General por el Lieutenant Governor en las provincias, que es un representante de la reina para cada provincia, pero tiene la misma función que el otro y de hecho son elegidos por el mismo. El rol del primer ministro que lo desempeña el premier, en este caso las elecciones federales y provinciales, son en diferentes momentos y las provincias deciden el momento indicado para hacerlo. Regularmente es cada 4 años, pero el proceso de votación es el mismo que en el sistema federal. La principal diferencia con el otro sistema es que el Parlamento no se encuentra dividido en 2 cámaras. Los partidos políticos que predominan en Canadá son el liberal, el conservador progresista, el Partido de la Reforma, el Partido Nueva Democracia y el Partido Quequerense.